Entonces, estamos haciendo unos ejercicios sobre el potencial escalar. El problema que estábamos resolviendo la semana pasada es el de la esfera, ¿verdad? Es un problema muy importante y quedamos en hacer este problema de las dos formas, ¿verdad? El problema es el siguiente, por los que no asistieron a la clase, es una esfera que contiene una carga total Q. La esfera tiene radio A y queremos encontrar el potencial escalar en todos los puntos del espacio, dentro y fuera de la esfera. La densidad de carga es constante. Bueno, entonces nosotros podemos resolver el problema de dos formas, con la integral directa y con la integral de camino, ¿verdad? Con la integral directa es esta. Se hace integral porque es una distribución continua, o podemos resolver el problema con la integral de camino del campo eléctrico. Esta forma es la más difícil, la forma directa. Esta forma es fácil, pero es un poco larga porque hay que encontrar el campo eléctrico con la ley de Gauss. Bueno, entonces, empezamos con la primera forma, que es la integral directa, y nos habíamos quedado, en la clase anterior nos habíamos quedado en la integral, ¿verdad? Aquí, llegamos hasta este punto. Resolvimos la integral con ayuda de las tablas, es esto, y la evaluamos en -1 y 1 y dio esto. Bueno, entonces aquí nos quedamos. Una vez con este resultado de la integral, tenemos que considerar dos casos. Fuera de la esfera y dentro de la esfera. ¿Por qué? ¿Por qué dos casos? Porque aquí yo tengo valores absolutos. Valor absoluto de z más r' y valor absoluto de z menos r'. Z es el punto de campo. Z es el punto de campo, es constante. R' es un vector que localiza la carga fuente. Un punto que está dentro de la esfera. Z puede estar dentro o fuera de la esfera. Entonces, si Z está fuera de la esfera, estamos calculando el potencial fuera de la esfera. Si Z está dentro de la esfera, entonces estamos calculando el potencial dentro de la esfera. Entonces, yo no puedo evaluar esto sin saber cuál caso estoy considerando, porque el valor absoluto eso lo afecta, ¿verdad? Porque aquí tengo Z menos R'. Puede ser que Z sea mayor o menor que R'. Entonces, fuera de la esfera sería el primer caso. Si nosotros estamos fuera de la esfera, Z es mayor que A. Y por lo tanto, Z también es mayor que R'. Aquí tenemos la figura, miren, tenemos la esfera de radio A. El punto de campo está localizado fuera de la esfera sobre el eje Z. Elegimos el eje Z porque es más fácil hacer la integral. Entonces, aquí está el punto de campo. Aquí no hay carga, solo hay un punto de campo nada más. A una distancia Z del origen. Este Z, la Z que aparece en la integral. R' es un vector que localiza un elemento de carga. Este R' está dentro de la esfera. Es menor que A y es menor que Z. Entonces, como yo sé que este R' es menor que Z, o sea, Z es mayor que R, entonces yo puedo evaluar este resultado. Agarro este resultado y lo evalúo para un Z mayor que R'. Entonces, cuando estoy fuera de la esfera, Z mayor que R y mayor que R', entonces estos valores absolutos se convierten en esto. Z es mayor que R, entonces lo que está aquí adentro siempre es positivo, porque recuerden que Z es positivo. Se eligió sobre el eje Z positivo. Quito las barras, me queda esto. Z es mayor que R', entonces esto es positivo, solo quito las barras y me queda esto. Entonces, ¿qué sucede? El resultado de la integral es esto. Este signo menos multiplica esto que está acá, ¿ve? De manera que al multiplicar por menos me queda menos Z más R'. Este Z se cancela y me queda 2R' entre Z por R. Se cancela el R' y me queda 2 entre Z. A esto se reduce toda la integral. Pero tenemos que considerar ahora la otra integral, porque si me voy atrás, fíjense bien, me voy atrás, nosotros estamos calculando el potencial fuera de la esfera. Fíjense que son tres integrales. Nosotros integramos en R, teta y phi. La integral en phi es 2pi, la integral en teta es la que hicimos. Esa integral en teta es el resultado que obtuvimos, como hicimos un cambio de variable, ¿verdad?
Ahora me falta hacer la integral en R, de 0 a el radio de la esfera. Estamos integrando en todo el volumen de la esfera. Entonces la integral que falta calcular es esta, de 0 a. Entonces es este resultado de esta integral que nos dio 2 entre z, lo metemos aquí en la última integral de R, de 0 a. Pero como 2 entre z no depende de R, entonces este 2 entre z se toma como constante, se saca, este 2 se cancela con este 2, z sale y queda la integral de 0 a de r' al cuadrado. Esa integral es r al cubo entre 3, evaluado de 0 a. Al evaluar, nos da esto. De manera que el potencial fuera de la esfera en un punto sobre el eje z es esto. Pero el problema nos pide que expresemos el potencial en términos de la carga total Q. La carga de la esfera es Q total. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos la definición de densidad de carga. La densidad de carga es carga entre volumen. Entonces, la carga de la esfera entre el volumen de la esfera, eso me da la densidad. Esta densidad la sustituyo acá para tener el potencial en términos de Q. Entonces, al sustituir esta densidad aquí, me queda esto. Hacemos la respectiva simplificación. Por ejemplo, este a cuadrado y este al cubo se pueden simplificar. Y nos queda esto. Este es el potencial fuera de la esfera en un punto sobre el eje Z. Por eso aparece Z aquí, ¿ve? Al final tenemos que generalizar esto a cualquier punto fuera de la esfera, ¿verdad? Porque aquí está sobre el eje Z, pero lo tenemos que generalizar después. Bueno, entonces, con esto ya dimos el primer paso, ¿verdad? Ahora vamos a ver. Calculemos el potencial dentro de la esfera, Z menor que A. ¿Qué pasa ahora? El punto de campo está dentro de la esfera, entonces Z es menor que A, pero tenemos un problema. El R'. R' es un vector que va del origen al radio de la esfera. O sea, R' toma valores desde 0 hasta A. Va variando. Entonces R' puede ser menor que Z o mayor que Z. Vamos a ver. Me voy a ir a una figura para explicar esto mejor. Aquí. Tenemos el punto de campo en el interior de la esfera, ya no está afuera, está aquí adentro. Este punto P es el punto de campo, donde queremos calcular el potencial. Entonces, para resolver esta parte tengo que considerar dos casos. Un caso en el que R' es mayor que Z y otro caso en el que R' es menor que Z. Por ejemplo, aquí Z es menor que R'. R' es un vector que localiza una carga de la esfera, un elemento de carga. Como ustedes ven, el R' se encuentra dentro de toda esta franja. Es mayor que Z. Z comprende una esfera de radio Z, solo que el punto de campo está aquí. Entonces R' es mayor que Z en este caso. ¿Qué pasa si R' está aquí? Esfera, cuidado, está mayor que R. Comencemos con el primero. Fíjense bien. Tenemos dos casos. Cuando R' es mayor que Z y menor que A, o sea, el R, el punto de campo, está entre Z y A, que es justo lo que tenemos en la figura, ¿verdad? Entonces, en este caso, los valores absolutos nos quedan así, como R es mayor que Z, aquí no hay problema, pero aquí sí. Z menos R, como R es mayor que Z, entonces esto da negativo. Como el valor absoluto tiene que ser positivo, lo multiplicamos por un menos, y me queda esto. Entonces, lógicamente, ahora el resultado de la integral nos va a cambiar. Ahora se cancela el R y me queda 2Z entre Z por R. Se cancela este Z que ven acá. Y me queda 2 entre R'. Como ven, volvemos a la figura, ¿ven? R' está entre A y Z. R' va de Z a A. Está entre esos dos valores. A es constante, Z también, pero R' es variable.
Acuérdense que en la integral el vector que cambia es R', Z es constante, A es constante, pero R' es variable. R' barre desde el centro hasta la superficie de la esfera. Entonces, volviendo al caso, ¿verdad? Tenemos ahora R' menor que Z. Ahora R está entre esta esfera, está en el interior. R' ahora es menor que Z, menor que esta distancia al punto de campo. Entonces, como Z es mayor que R', tenemos que considerar eso en los valores absolutos. Z más R, no hay problema, esto es positivo. Pero Z menos R, ¿qué pasa? Si R es menor que Z, no hay problema, esto es positivo, solo se quitan las barras. Y llegamos a esto. Después de simplificar, aquí vemos que Z se cancela. Me queda 2R entre Z por R, se cancela el R. Me queda 2 entre Z. Entonces, aquí tenemos dos resultados. Como ustedes ven, tenemos 2 entre Z para R menor que Z. Y tenemos el otro resultado que es 2 entre R. 2 entre R' y 2 entre Z. En ambos casos, el punto de campo está en el interior de la esfera. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Tenemos que evaluar esos dos resultados, 2 entre Z y 2 entre R'. Pero aquí hay un problema. Vamos a ver. Fíjense bien. La última integral es de 0 a todo el radio de la esfera. Entonces, cuando yo voy de 0 a A, tengo que tener cuidado. Cuando voy de 0 a Z, que es el radio de esta esfera, R es menor que Z. Y cuando voy de Z a R es mayor que Z. Entonces tengo que hacer dos integrales, de 0 a Z y de Z a A. Por esa razón, aquí, en la integral para R', yo meto el resultado, 2 entre Z, 2 entre R. Voy de 0 a Z y de Z a A. Fíjense bien, estamos integrando de 0 a A en todo el radio de la esfera. Mi punto inicial es 0, mi punto final es A, pero paso por Z. De 0 a Z y de Z a A, pasando por Z. De 0 a Z, R' es menor que Z. Entonces el resultado que agarro es 2 entre Z. Pero de Z a A, R' es mayor que Z. Por eso pongo 2 entre R'. Estamos bien hasta aquí, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué este cambio? Estoy integrando de 0 a A, pero recuerden que Z me divide esto en dos partes. Entonces, tengo que hacer dos integraciones acá. Este 2 entre Z sale acá como constante. Este 2 puede salir, pero R, este R cuadrado y este R se cancela aquí. Me queda solo R. Al hacer la integración, tenemos esto. Esto da R cubo entre 3, evaluado en Z, da Z cubo entre 3. Esto da R cuadrado entre 2, evaluado de Z a. Al evaluar de Z a, queda A cuadrado menos Z cuadrado. Simplificamos esto. Simplificamos esto. Y nos queda esto, 3 términos. Entonces, este sería el potencial en el interior de la esfera. Simplificando más todavía, queda esto. Es esto. Aquí simplifico, factorizo. Luego, si yo quiero este resultado en términos de la carga, en vez de ρ, sustituyo la carga. Entonces, sustituyo la carga total acá y me queda esto. Ya simplificado, el potencial fuera de la esfera es esto. Queda en función de Z y de A. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta. Hemos calculado el potencial fuera de la esfera y dentro de la esfera. Dentro de la esfera es más complicado porque el R' va variando. El R' es mayor que Z y menor que Z en el interior. Mientras que cuando el punto de campo está fuera de la esfera, R' siempre es menor que Z. Por eso solo hicimos una integral. Bueno, entonces, vamos a ver, podemos generalizar estos resultados. Recuerden que estos potenciales están calculados sobre el eje Z.
Pero ¿qué pasa si yo quiero calcular el potencial en cualquier punto? No necesariamente el eje Z. En un punto arbitrario, entonces simplemente cambiamos el Z por R. Podemos generalizar estos resultados a cualquier punto arbitrario si hacemos R igual a Z. Entonces, al hacer R igual a Z aquí en este resultado, nos queda de esta forma. En el interior de la esfera, en el exterior queda así y en el interior queda así. Solo cambié Z por R. Entonces, bastante simple. Estos resultados ya son generales. Son los potenciales fuera y dentro de la esfera. Bueno. Entonces, si ustedes quieren saber si estos resultados son correctos, solo evalúan en la frontera. La frontera es R igual a. Si meten R igual a aquí y R igual a acá, ¿qué les queda? Aquí les quedaría esto entre A. Y acá les quedaría A cuadrado entre A cuadrado es 1. 3 menos 1 es 2. Les quedaría 2 entre 8, que es un cuarto. Les quedaría lo mismo. Entonces, si quieren comprobar que esto está bien, solo evalúan R igual a la superficie de la esfera. Bueno, ahora no sé si está claro este método, porque vamos a usar otro método para calcular el potencial. Ahora vamos a usar lo que es la integral de camino. Entonces, con el otro método, que es la integral de camino, el problema es más fácil. Vamos a ver. Vamos a utilizar esta ecuación. Del I igual a la integral de camino del campo de 1 a 2. Entonces aquí nosotros tenemos que conocer el campo eléctrico. Por eso este método es indirecto. Debemos primero calcular el campo eléctrico y poner el punto inicial en el infinito donde el potencial se anula. ¿Por qué el potencial se anula en el infinito? Porque como tenemos una distribución de carga finita, el potencial siempre se va a hacer cero en el infinito. Cualquier distribución de carga finita, no importa la forma que tenga, ya sea un cubo, una esfera, un cilindro, visto desde muy lejos, se ve como un punto, como una carga puntual. Entonces, el potencial de una carga puntual en el infinito es cero. Por eso nosotros vamos a poner uno de los puntos, en el punto inicial lo vamos a poner en el infinito, de tal manera que el potencial ahí es cero. Entonces, vamos a ver. Cuando tenemos simetría esférica, con la ley de Gauss podemos calcular este campo eléctrico. Ustedes dirán, bueno, pero aquí lo que yo obtengo es un delta phi. Yo quiero calcular phi, no delta phi. Pues entonces por eso mismo es que vamos a tomar el punto inicial en el infinito para que uno de estos términos sea cero. Entonces vamos a ver. Primero, el primer paso es calcular con la ley de Gauss el campo eléctrico de una esfera. Como eso ya lo hemos hecho varias veces, aquí solo lo voy a resumir. Dentro de la esfera el campo eléctrico es esto y fuera de la esfera es esto, con la ley de Gauss. Entonces, al tener el campo eléctrico dentro y fuera de la esfera, puedo aplicar esta ecuación para obtener el potencial. Comencemos entonces. Primer paso. Calculemos el potencial eléctrico en un punto que está fuera de la esfera, R mayor que A. La ventaja es que aquí nosotros vamos a trabajar ya no solo sobre el eje Z, sino en un punto general. Entonces, esta diferencia de potencial que ven aquí es potencial final menos potencial inicial. Y el DDS que aparece en la integral de línea del campo en coordenadas esféricas, que estamos utilizando esféricas, el DDS es esto en esférica. DDR en R más R de teta en teta más R seno de teta de phi en phi. Pero, como ustedes ven, el campo solo depende de R. Entonces, al hacer el producto punto del campo con DDS, solo va a quedar la componente R. Entonces, podemos ignorar la componente teta y phi del DDS. La podemos despreciar. No es que sea cero, sino que al hacer el producto punto solo va a quedar la R. Entonces, para no estar escribiendo todo esto, solamente ponemos DDS igual a DDR en R. Entonces, jóvenes, con una figura podemos entender mejor esto. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos una esfera en el espacio de radio A. Esta esfera está cargada. Esta esfera produce un potencial eléctrico en todos los puntos del espacio. Esta esfera vista desde muy escoto. Entonces el potencial es cero en el infinito. Por eso nosotros ponemos el punto inicial, el RI, en el infinito. Supongan que este punto está en el infinito.
Y este otro punto es un punto arbitrario R a una distancia R de la esfera, del centro de la esfera, donde yo quiero calcular el potencial. O sea que este es un punto de campo. Este solo es un punto de referencia, donde el potencial se anula. Entonces, R sub I asumimos de que está muy lejos, en el infinito. De manera que el potencial eléctrico aquí es 0. Ojo aquí, ¿verdad? Que si en vez de esta esfera tuviésemos una línea infinita o un plano infinito, el potencial ya no sería 0 en el infinito. El potencial es 0 en el infinito solo cuando la distribución es de tamaño finito. Cualquier cosa que uno observe desde el infinito parece un punto. Entonces el potencial ahí siempre va a ser 0. Bueno, entonces, ¿qué ventaja tiene esto? ¿Por qué tomamos el punto inicial en el infinito? Porque este phi sub i, el potencial inicial, este término se haría 0 y solo me quedaría el potencial final en el punto final. Recuerden que yo lo que ando calculando es potencial, no diferencia de potencial. Yo no quiero la diferencia, yo lo que quiero es el potencial. Entonces, uno de estos términos los tengo que hacer 0. Y la única forma de que uno de los dos términos sea 0 es poner un punto en el infinito. Y ponemos el punto inicial en el infinito, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense la flecha ahora. Nosotros, para entender mejor esto, venimos desde el infinito, siguiendo esta trayectoria arbitraria, hasta un punto final que está fuera de la esfera. Aquí no hay carga. Aquí no, esto no es una carga que se mueve. Esto solo es esto solo es como para tomar como referencia. Cuando uno calcula potencial, después puede calcular la energía potencial, ¿verdad? Nosotros podemos traer una carga desde el infinito hasta este punto y calcular la energía, el trabajo hecho por el campo. Pero aquí no nos importa eso, ¿verdad? Aquí nos importa solo el potencial. Entonces, este es mi punto final inicial, este es mi punto final. Pero voy a venir en esta dirección, ¿ve? Así, ¿ve? Entonces, fíjense bien, el R final es mayor que A. Estoy fuera de la esfera. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a tomar el campo eléctrico fuera de la esfera y lo voy a evaluar aquí, en este integral de camino. De manera que al hacer esto, voy del punto inicial a un punto final. Sustituyo el campo eléctrico fuera de la esfera. Recuerden que el potencial inicial es 0, por lo que ya les comenté. Entonces, mi punto inicial, ¿quién es R inicial? Es el infinito. ¿Y quién es el punto final? Es R. Simplemente R. Este signo menos ya es de la fórmula. Sustituimos el campo eléctrico fuera de la esfera, que es esto, punto DDS, que DDS es DDR en R. R unitario, punto R unitario es 1. Voy a integrar de infinito a R. Fíjense bien, voy desde el infinito hasta R. Mejor dicho, vengo desde el infinito hasta un punto R, que está. Entonces, aquí me queda el potencial, ¿en dónde? El potencial en el punto R. Entonces, al realizar esta integración, me queda esto. Saco todo lo constante y me queda la integral de dr entre r cuadrado. Esto se puede integrar y es menos 1 entre r evaluado de infinito a r. Al evaluar en estos límites, este menos con este menos queda positivo, evalúo en r y evalúo en infinito. 1 sobre infinito es 0. Y me queda q entre 4pi por epsilon por r. Como ven ustedes, hemos calculado el potencial fuera de la esfera. Y este método es mucho mejor porque de un solo me da el valor del potencial en un punto arbitrario. No me lo da sobre el eje Z, sino sobre un valor arbitrario R. Y este potencial es el mismo que calculé con el método anterior. Se fijaron en el método anterior, ¿verdad? Me voy a ir atrás para que ustedes vean. Fíjense bien, recordando un poco. Fíjense todo lo que hicimos para calcular el potencial con la integral directa. Tuvimos que plantear los vectores de posición. Tuvimos que hacer todo esto, plantear la integral, resolver esa integral, que solo con las tablas se puede hacer. Resolvimos la integral, llegamos a esto.
Después tuvimos que considerar dos casos, fuera de la esfera y dentro de la esfera. Tuvimos que hacer todo esto. Llegamos a estos resultados. Fíjense bien el método tan largo que es. Esa es la integral directa. El potencial nos dio esto. Fuera de la esfera nos dio esto, miren. Y es exactamente lo mismo que yo encontré con un método mucho más fácil. O sea que este integral de camino del campo es el método que usamos de preferencia cuando vamos a calcular potencial eléctrico. Es el método más fácil. Entonces, ya lo tenemos, ¿verdad? Este es el potencial fuera de la esfera. Ahora bien, ¿qué pasa dentro de la esfera? El potencial en el interior de la esfera, R menor que A. Lo que tengo ahora es algo similar. La misma figura. Tenemos una esfera. El punto inicial siempre está en el infinito. Ahora voy igual desde el infinito, siguiendo esta trayectoria, hasta un punto final que se encuentra en el interior de la esfera. Esa es la diferencia, que el punto final, el R final, está en el interior de la esfera, es menor que A. Pero aquí las cosas se complican un poco, porque cuando yo estoy fuera de la esfera, el campo eléctrico es distinto a cuando estoy dentro de la esfera. Entonces aquí tengo que hacer dos integrales para poder calcular este potencial. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Integramos desde el infinito hasta un punto en el interior de la esfera. El punto inicial está en el infinito, por lo tanto el potencial inicial es 0. Tenemos esto. Voy desde el infinito, quiero decir desde el infinito a R. Punto inicial el infinito, punto final R, arbitrario. Entonces aquí tenemos dos integrales. Este signo menos, fíjense bien, este integral se parte en dos. Voy desde el infinito hasta R en el interior de la esfera, pero pasando por el radio de la esfera, porque la superficie de la esfera, me voy a ir atrás, la superficie de la esfera del radio A divide dos regiones, la interior y la exterior, es la frontera entre dos regiones. Entonces, fuera de la esfera, el campo eléctrico es distinto al interior de la esfera. Por eso tengo que calcular dos integrales. De infinito a, vengo desde el infinito hasta la superficie de la esfera y de la superficie de la esfera al interior de la esfera. Por eso voy de infinito a y de A a R. ¿Cuál es el punto inicial aquí? El infinito. ¿Cuál es el final? R. Pero hay un punto intermedio que es A. Fíjense bien, punto inicial, punto final, pero pasamos por A. Entonces, de infinito a estoy fuera de la esfera. Sustituyo el campo eléctrico fuera de la esfera, mientras que de A a R estoy en el interior de la esfera, sustituyo el campo en el interior, que ya calculé con la ley de Gauss. Este signo menos es de la fórmula. ¿De acuerdo? Entonces, esto me da el potencial ya directamente, el potencial en un punto R en el interior de la esfera. Vamos a ver. Al resolver estas dos integrales, sustituimos los campos eléctricos. Este es el campo en el exterior de la esfera y este es el campo en el interior. El DDS siempre es el mismo, DDR en R. Estoy usando coordenadas esféricas. Estas dos integrales son muy... Este integral va de infinito a DDR cuadrado. Este integral es R de DDR de A. Al evaluar, vamos a ver. Esto da menos 1 entre R. Y esto da R cuadrado entre 2. ¿De acuerdo? Lo evalúo de A a R y esta de infinito a A. Al evaluar, aquí menos por menos da más. Me queda 1 entre A menos 1 entre infinito. 1 entre infinito es 0. Y aquí me queda. Fíjense bien, ya multipliqué por menos todo. Este menos ya multiplicó todo acá. ¿Ve? Entonces, por eso sale ese menos aquí. R cuadrado menos A cuadrado. Este 2 sale, aquí queda 4 por 2, 8. Cheque. Simplificando, tenemos esto, 3 términos.
esto por esto, de esto, este 0, 1 entre infinito, este término por r cuadrado queda esto, y esto por esto da positivo, y este a cuadrado con este al cubo queda 1 entre a. Son 3 términos los que tengo aquí para el potencial en el interior. Y de una vez queda en términos de la carga, ¿verdad? Simplificando esto, tenemos esto. Lo podemos simplificar. Factorizamos la carga y esto. Y tenemos exactamente el potencial que habíamos calculado antes con la integral directa con una forma mucho más fácil. Entonces, este es el potencial en el interior de la esfera. Pero tenemos que tener cuidado, cuando venimos de infinito al interior, tenemos que dividir la integral en dos partes, pero estamos pasando por la superficie de la esfera, que es la que divide el interior con el exterior. Entonces, hemos obtenido los mismos resultados que con la integral directa. Aquí tenemos resumido, este es el potencial fuera de la esfera y dentro de la esfera. ¿Cuál es el propósito de calcular un potencial? Yo con un potencial puedo calcular la energía si colocamos una carga en el punto donde calculamos el potencial. Otra cosa, con la energía podemos calcular, con el potencial podemos calcular trabajo. ¿De acuerdo? Podemos calcular trabajo. ¿Y qué otra cosa podemos hacer con el potencial? Podemos calcular campo eléctrico. ¿Cómo calculamos el campo eléctrico? Una vez con el potencial, calculando el gradiente de phi. Recuerden que el campo eléctrico es el negativo del gradiente de phi. Entonces, si ustedes calculan el gradiente de estos dos resultados, obtienen el campo eléctrico fuera y dentro de la esfera. O sea, a lo que me refiero es a esto. Podemos comprobar estos resultados si usamos esta ecuación. El campo eléctrico es igual al negativo del gradiente del potencial escalar para obtener el campo eléctrico. Entonces, el operador nabla tiene que estar en esféricas. El gradiente en coordenadas esféricas es esto. Este es el gradiente de phi en esféricas. Tiene tres componentes. Phi, aquí es r, teta y phi. R, teta y phi. Fíjense bien, la derivada de phi con respecto a r, la derivada de phi respecto a teta y la derivada de phi respecto a phi. Estas dos son cero. ¿Por qué son cero? Porque el potencial phi solo depende de r. ¿De acuerdo? El potencial phi solo depende de r. Entonces aquí la derivada con respecto a teta y con respecto a phi es cero. Solo me queda esta componente. Menos r unitario, la derivada parcial de phi respecto a r. Entonces, claro, aquí tenemos que considerar los dos casos. El potencial escalar fuera y dentro de la esfera para poder derivar esto. Consideramos primero el caso R mayor que A. Cuando R es mayor que A, sustituimos aquí el potencial fuera de la esfera, lo derivamos con respecto a R y tenemos esto. La derivada de 1 entre R, de R. Esta derivada es menos 1 entre R cuadrado. Simplificando es esto. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? El campo eléctrico fuera de una esfera. Exactamente el campo eléctrico fuera de una esfera, el mismo que obtuvimos con la ley de Gauss. Ustedes lo pueden verificar, ¿verdad? Que es el mismo campo que se obtiene con la ley de Gauss, fuera de la esfera. ¿Qué pasa en el interior de la esfera? R menor que A. Sustituyo el potencial dentro de la esfera y lo derivo respecto a R. Al derivarlo, queda esto. Simplificando, nos da esto. Porque aquí la derivada de esto con respecto a R es 0, porque esto no depende de R. La derivada de R respecto a esto es esto. 2R por Q entre 8pi epsilon al cubo. Simplificando queda esto. También nos da lo mismo, el campo eléctrico en un punto dentro de la esfera. Entonces, como ven ustedes, una vez que yo calcule el potencial, yo puedo calcular el campo eléctrico aplicando lo que es el gradiente, que es esta ecuación. ¿Ve? O sea, si a mí me dan el potencial, yo puedo calcular el campo eléctrico con esta ecuación. ¿Y qué pasa si me dan el campo eléctrico? ¿Puedo calcular el phi con esta ecuación? Sí lo puedo hacer por integración, ¿verdad? O sea, al revés. Si yo conozco el campo eléctrico y quiero calcular phi,
lo que tengo que hacer es resolver la ecuación diferencial. Pero digamos que eso es un caso difícil, ¿verdad? El caso fácil es cuando yo tengo el potencial y quiero calcular el campo, solamente tengo que derivar. Entonces, jóvenes, hemos llegado aquí al final de este problema, que es muy importante. Es un problema de los más importantes, ¿verdad? Saber resolver. Y ya lo hicimos con los dos métodos que nosotros vamos a estudiar. Así ustedes cualquier ejercicio que tenga que ver con potencial, porque ya conocen los métodos. Cuando tenemos cargas puntuales es mucho más sencillo, ¿verdad? Esos son los problemas más sencillos de todos. En este caso tenemos una distribución de carga. Bueno, entonces nos vamos a quedar por aquí hoy y mañana vamos a seguir haciendo ejercicios sobre potencial también. No sé si tienen alguna pregunta con este problema. ¿Alguna pregunta?